centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Eso, tienes el micrófono abierto. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Hola. Aunque casi te ¿Qué confieso que pasó? también he sido He un corrido perro todo el día. compañero, ¿Cómo están? un perro ideal. Yo que soy chiquitita no me veo, pero es que Y a volver al hogar el para asiento poder comer. es de Victoria está malo. Ah. Hola, No profe. puedo bajar la Buenas tardes. pantalla. Hola, ¿qué tal, Paula? Me estoy quejando acá porque me veo de la mitad, ¿no es cierto? Me veo de la nariz, ¿o no? Sí, un poco. Bien, ¿y usted, profe, cómo está? Hoy vuelta loca. Vuelta loca porque es mucho trabajo. Creo que no sé si tomé una buena decisión, pero ya estoy en esto. Estoy con cambio de cargo y ha sido una locura estos días. Entonces, yo le contaba ayer a los chiquillos que, pucha, ya incluso estaba desechando las clases porque dije, ya no voy a ser capaz. Y mi jefe dice, no, sí, vaya nomás, hágala, eso también es importante. Así que les decía que probablemente para la próxima semana, Dios mediante, como decía un profesor, podamos tener las clases presenciales. ¿Ya? Eso, todavía falta para las 7 de la tarde, así que vamos a esperar un ratito. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron esas pruebas? ¿Cómo va ese proceso de formación de abogados, de futuros abogados? Bien, pero contento porque al final por fin terminó el periodo de prueba. Sí, pues eso es lo que me decían, po. Por fin terminó el periodo de prueba. Es tan bello ser estudiante. Aprovechen los chiquillos. Me lo pasaba súper bien. En tercer año, nosotros en la Escuela de Derecho teníamos lo que se llamaba la Semana del Ombligo. ¿Y por qué sería la Semana del Ombligo? ¿A quién se le ocurre? Es algo muy original. Porque iban hasta la mitad de la semana más. No, po, porque en tercer año de Derecho celebrábamos la Semana del Ombligo. ¿Cachai? Tercer año, que es la mitad de la carrera, uno podría decir, hacíamos una actividad de una semana que era la fiesta del ombligo. ¿Cachai? Y el ombligo porque es la mitad del cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, se hacían actividades y era súper entretenido porque, ay, no es por sacarle explicar, pero iban los tres, iba, ¿cómo se llama este Mauricio Redolé? Bueno, ya les he hablado de él. Iban, ¿cómo se llama esto? ¿Los prisioneros fueron alguna vez? No, no me acuerdo. No, porque años 90 y tanto ya estaban separados. Pero iba gente de ese calado, po, y se hacían actividades artísticas y fiestas, y se daban premios, y era súper entretenido, pues. Entonces, ojalá ustedes tuvieran algo como eso, porque es parte de la vida universitaria, pues, ¿no es cierto? Gillian Brito, ¿cómo está? Doña Lucy, Gerson, Clary, la Paula, Cristóbal. Cristóbal, ¿dónde es esa foto tan bonita? Oiga, que da más envidia con ese río. ¿Qué es lo que es río, lago? Un lago, allá en Puerto Vara. ¡Ay, qué envidia! Nunca he estado en Puerto Vara. He llegado hasta Puerto Montt. Qué feo. Ah, no, no es feo. Pero Es bonito igual. sí es bonito, pero igual siempre digo, o sea, las veces que fui fue por razones laborales. Entonces en realidad no disfruté nada. Miré nomás mientras trabajaba y encerrado en una oficina. Estábamos viendo el tramo Puerto Montt Pargua, que Ah, es el pueblito en donde uno toma el ferry para cruzar a la isla de Chiloé. Y ese tramo era el último de la ruta 5 que se iba a concesionar. Entonces teníamos que ir viendo las propiedades.
teníamos que ir al conservador de bienes raíces de Calbuco, que justo se quemó, po. O sea, perdimos todo. No, nosotros en realidad los propietarios perdieron todas las inscripciones de sus bienes raíces, imagínense, cosa más terrible, qué desgracia. Ahora está todo digitalizado, ¿qué habrá pasado con eso? Oiga? Bueno, fui una vez a Panguipulli, Ese no lo conozco. es precioso. Ahí está el lago de Todos los Santos, Ah, sí, ese lo conozco, el Lago de Todos los Santos. sí. Y no, el sur es una maravilla. Y Chiloé es otro Chile, definitivamente, una cosa hermosa. Así es que, Yo fui a Chiloé, pero encontré a las personas como pesadas. ¿en serio? Sí, Son lo más simpáticos que hay. ¿Pero fuiste como turista o sí, pues fui como turista y ya no hace sé, cuánto? fue hace rato, igual fue como hace 5 Porque yo fui años. este año, fui el 2000, ahora en verano, después como de 30 años porque había ido con trabajo voluntario. Entonces, de la universidad, y les explicaba a mi hijo, aquí yo estuve trabajando, y aquí en mi casa. Y papá, en la cabeza que no querían más saber de las andanzas de su mamá. Pero bueno, ya son las 19:03 y me imagino que vamos a hacer una clase cortita para reencontrarnos entonces, ojalá presencialmente la próxima semana, seguir hablando de sumarios, sumarios, qué terrible, los sumarios. Vamos entonces a hacer, compartir el PPT que hemos estado trabajando. Ustedes me dicen si lo ven. Sí se ve, profe. ¿Y qué les pasó, qué les pareció lo que conversamos ayer? Es una fomedad, es terrible. Siempre es mucho más entretenido, más práctico hacer el sumario, por cierto. Pero para eso hay que tener claras las reglas y, como todo procedimiento administrativo, tener claro también que es un acto o una actividad sumamente formal, que tiene una serie de elementos de forma y de fondo que tienen que respetarse para que funcione, porque si no, eventualmente puede haber un vicio de ilegalidad y por lo tanto dejar de producir su efecto y tener graves problemas en el ejercicio de la función pública, ¿no? Decíamos y hablábamos ayer acerca de la figura del fiscal, de sus amplias atribuciones para investigar, y luego del actuario, que era su ministro de fe, una suerte de Quijote y Sancho Panza. ¿Cómo les parece la imagen? Qué bonita, ¿eh? ¿Leyeron el Don Quijote? Yo sí, pero no Oh, completo. sí, alguien me pregunta por grabar la clase, tiene toda la razón, no la estoy grabando. Así que voy a iniciar Recording in grabación. progress. Ahí sí. Estábamos hablando entonces de Don Quijote y Sancho Panza. ¿Lo leyó Juan? ¿Cómo Sí, empieza? A ver. pero no completo. ¿Cómo empieza Don Quijote? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y es lo único que me sé, ¿para qué voy a decir que soy una gran... que quiero hacer alardes de ser una intelectual, pero es una hermosa obra, ¿no es cierto? Y que yo entonces estoy haciendo una especie de analogía con la figura del fiscal y el actuario, que lo que buscan es la verdad, la justicia, y en última instancia ver si un funcionario metió las patas y por lo tanto hay que sancionarlo. En fin, este que tiene una serie de etapas que habíamos comentado ayer que se iniciaban con la designación del fiscal. El fiscal siempre acepta, debe aceptar, le gusta o no, y luego entonces verificar si tiene que eventualmente recusarse, implicarse, o si tiene grado suficiente o no para hacer la investigación. Y una vez que él se convence que efectivamente puede asumir este terrible cargo, pero necesario, entonces inicia los procesos o las diligencias investigativas previo a la designación de un actuario, que será su ministro de fe, su escudero que lo acompañará, firmando cada una de las actuaciones que se realizan en este expediente que se va formando
y que se folian, como habíamos dicho, en fojas en números y letras, independiente de la cantidad de fojas que sean. Y las notificaciones decíamos que eran uno de los elementos más importantes. Yo diría dentro del sumario las más importantes son por un lado la designación del fiscal, luego que tiene que ser una persona con grado suficiente para investigar, luego y a él se le notifica, y ahí aplican las mismas reglas de notificación que conversamos ayer. Luego la constitución, la etapa investigativa, que es todas las diligencias que pueda hacer y respecto de las cuales la ley dice tiene amplias atribuciones para investigar. Por eso está el refrán este que dice uno sabe dónde empieza pero nunca dónde termina un sumario. Y luego el cierre de la investigación cuando está totalmente agotada y el fiscal llega a la convicción de que o formula cargos en contra de algún funcionario o sobreseer el sumario. Dice, aquí no hay nada que investigar, no hay responsabilidades administrativas comprometidas, así es que he cumplido mi cometido y se lo entrego al jefe superior del servicio. Y ahí en la lámina dice que las notificaciones que se realizan deben hacerse personalmente, y hablamos de los 2 días de búsqueda, y siempre se debe integrar copia íntegra de la resolución, ¿ya? O sea, no es solamente el acto de buscar a la persona y de entregarle una documentación o darle a conocer algo, sino que ese algo que se da a conocer debe ser íntegro, debe ser completo, es decir, la instrucción que da el fiscal, la citación, la notificación de los cargos o del dictamen final, tiene que ser siempre completo, porque si no lo hacemos, en lo que incurrimos es que ponemos a la persona a la cual estamos notificando en un estado de indefensión. No puede defenderse, y eso es normalmente alguna de las defensas que normalmente se alegan. La indefensión por la falta adecuada de formulación de cargo, o porque estos no fueron completos, o porque no se dio acceso completo al expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, hay una ritualidad de forma y de fondo para poder llevar adelante este proceso decimonónico, antiguo, un tanto injusto, conversábamos ayer también, porque tiene este carácter de ser de un sistema inquisitivo, ¿no? Donde la bilateralidad de la audiencia o los principios de debido proceso están algo cuestionados, ¿no? Porque quien investiga también acusa. No hay una diferenciación entre estos entes, ¿no? Y por lo tanto, eventualmente uno podría caer en cierta parcialidad, en cierta subjetividad. Una persona, una vez que es designada, que es citada a declarar, y normalmente los sumarios se basan principalmente en la declaración que hacen los funcionarios, además de la documentación que se allega al expediente. La persona que es citada a declarar siempre debe indicar en su primera comparecencia un domicilio dentro del radio urbano. Y si no dan cumplimiento a esta obligación, entonces las notificaciones se hacen por carta certificada al domicilio registrado en la institución. Ustedes saben que los funcionarios públicos normalmente tienen obligación de mantener una hoja de vida, y en esta hoja de vida se va contratando datos de carácter personal. Y puede que sea que yo haya puesto mi domicilio de cuando llegué a Arica, hace ya, ¿cuántos? Unos 14 años, y resulta que me he cambiado 3 veces, pero no he actualizado la información en mi servicio, y por lo tanto, si me notifican de alguna sanción o de alguna citación que me quieran hacer a un sumario, si yo tengo domicilio antiguo y se me notifica ese domicilio antiguo, en realidad está bien notificado, yo soy la que estoy en falta porque yo no he actualizado la información, ¿ya? En caso de no contarse con esa información, en la oficina, en el lugar de trabajo. Y como se dan cuenta, hay una serie de normas, de reglas que uno va cumpliendo para que este procedimiento continúe, se vaya desarrollando. A veces surgen hartas dudas, y como les decía, la Contraloría en su
capacidad de autonormarse en su reglamento establece de procedimientos de sumario, establece la posibilidad de fijar notificaciones a través de correos electrónicos. Sin embargo, nosotros, quienes estamos sujetos al estatuto administrativo, no podemos hacer aquello porque la ley no lo ha señalado así, no ha habido actualización al respecto. Sin perjuicio de lo cual se ha establecido o se ha permitido en algunos casos que una vez que el inculpado es notificado de los cargos, él mismo establezca un correo electrónico al cual pueda ser notificado. Pero hay que tener presente que lo que establece la ley y lo que es notificación válida jurídicamente hablando es la que indica la normativa, es decir, la notificación personal o la de carta certificada previas búsquedas. Y ahí decíamos, ¿cuándo se entera notificado? Cumplido 3 días desde que la carta haya sido despachada. ¿En dónde? En Correos de Chile, como ya decía Cristóbal ayer, porque es un servicio o una empresa del Estado. Y sobre eso es una decisión que uno podría no compartir necesariamente, porque, pero es un dictamen o un criterio que estableció más bien la Contraloría a través de sus dictámenes, lo que da mayor certeza, mayor seguridad jurídica, es que sea Correos de Chile la vía a través de la cual los servicios públicos se notifiquen por carta certificada a las personas que no son habidas de manera presencial. Una vez que la persona es citada a declarar, normalmente lo importante ahí es precisar si es citado en carácter de inculpado o de testigo. Eso uno lo puede preguntar. Y normalmente no te lo dicen los fiscales. Los fiscales también hay muchas veces que utilizan ciertos truquillos para poder llevar adelante su investigación. Hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo. A ver, ¿dónde está Jairo? Bien, ¿usted, profe, cómo está? Bien, pues acá corriendo como loca. O sea, bueno, cada uno lo hace como puede, dirán ustedes, pues, pero hemos tenido hartas cosas bien interesantes aquí en este nuevo cargo. Y como le decía, con la idea de que incluso ya iba a estar imposibilitada de hacer clases, pero creo que vamos a poder continuar como lo hemos estado haciendo hasta ahora. El fiscal, como les decía entonces, puede citar a cualquier funcionario. El funcionario tiene la obligación de asistir, tiene la obligación de asistir, no puede negarse a asistir a declarar a un sumario. Y en la primera ocasión, si es que no hay una segunda, siempre la primera vez que se le llama, se le solicita que primero fije un domicilio, como habíamos dicho en la lámina anterior, parece. Sí, fijar, aquí está. Pero al mismo tiempo tienen un derecho. Y es que eventualmente puedan declarar la implicancia o la recusación de quién es el investigador. ¿Y qué significa eso? Es que cuando se designa a la persona, tiene que ser una persona imparcial, objetiva, ¿no es cierto? Y que no cometa algún acto discriminatorio o arbitrario en contra de algún funcionario. Entonces, es una regla o una fórmula sacramental, como se dice en materia de derecho romano, que uno le pregunte a la persona inculpada o a la persona que necesita declarar si tiene alguna causal de implicancia o recusación que hacer en contra del fiscal. Y ahí uno como fiscal mira para el cielo y cruza los dedos esperando que le diga que no. Y si la persona le dice que no, si tiene la buena suerte que esa persona le diga no tengo ninguna, porque además tiene que ser fundada, entonces uno tiene la obligación de decirle que tiene incluso 2 días hábiles como plazo para presentar una eventual implicancia o recusación en contra del funcionario fiscal o incluso del actuario también. Ahora bien, ¿cuáles son estas causales? Son estas y no otras, ¿ya?
No es que porque a mí me parece que es inadecuado que el fiscal tenga el pelo teñido o porque me parece que no da suficiente garantía que la persona sea mi vecino, yo lo vea haciendo tal o cuales cosas los fines de semana. No, son estas las causas. Tener el fiscal o el actuar interés directo e indirecto en los hechos que se investigan, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados, es decir, a las personas que se están investigando, y tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo inclusive, o de adopción por alguno de los dos inculpados. Este tema de la consanguinidad no creo que sea necesario explicarlo, porque me imagino que ya lo estudiaron en materia civil. Por favor, me dicen si es que es así. Si no me equivoco, profe, sí lo vimos, así que no creo que sea necesario verlo. Claro, el parentesco puede ser por consanguinidad. ¿Y cuál es el parentesco? Los padres, los hijos, los hermanos, los nietos, etc. Y la afinidad es por el matrimonio, ¿no es cierto? Es por efecto de los consanguíneos de mi esposo, que se produce la relación de parentesco por afinidad, ¿no es cierto? Y se cuentan los grados hacia el núcleo tronco original de la familia, que normalmente es el padre, y de ahí se van contando hacia el abuelo o hacia el hijo, y ahí tenemos un primer grado de consanguinidad, o hacia el nieto, y será entre el abuelo y el nieto un segundo grado de consanguinidad, etc. No creo que sea necesario abundar más sobre aquello, ¿no es cierto? Pero el punto es ese. Si yo tengo razones fundadas, yo sé, tengo argumentos y tengo cómo probarlo, que el fiscal sí tiene un interés directo, por ejemplo, porque el jefe del departamento o el jefe de una unidad que tuvo malos resultados y que esos malos resultados se deben a un incumplimiento de un funcionario X y se le está haciendo el sumario al funcionario X, y justamente el jefe del departamento que está haciendo el sumario, por cierto, que tiene un interés directo e indirecto en los hechos, porque también como autoridad o como jefatura también debe tener una obligación de supervigilancia sobre sus funcionarios. Entonces, en estricto rigor también debería ser objeto de investigación. Esa sería una causal de recusación, ¿no es cierto? O tener una amistad íntima o enemistad manifiesta. ¿Qué querrá decir una enemistad manifiesta? Una amistad íntima yo creo que podemos entenderla como esto de que nos vamos a visitar a las casas, de que salimos juntos a alguna actividad social, que nos encontramos en lugares para socializar, pero una enemistad manifiesta es un poquito más difícil de definir. ¿Cómo podrían ustedes ejemplificarlo? Jairo, que tuvo ahí el, eh, el, que me saludó ahí por interno. ¿Cómo crees tú que se podría manifestar? Ah, no, a everyone. Dígame, ¿cómo podría ser un ejemplo para usted de una enemistad manifiesta? Imagínese usted ya está sentado en un servicio público como abogado asesor de una jefatura. Y le dio un mal consejo, no un mal consejo, sino que una asesoría que no resultó bien y que por eso es materia de objeto, materia de investigación en estos momentos, para ver si efectivamente fue diligente en la gestión o en la asesoría que tenía que dar. Y resulta que nombran a un fiscal que para usted no tiene la suficiente imparcialidad porque tiene una enemistad manifiesta con usted. ¿Cómo cree que se podría manifestar esa enemistad manifiesta para probarla? Esto se usa mucho, ¿eh? Porque lo que uno hace normalmente en los sumarios es dilatarlo lo más que se puede, a lo más que se puede. Disculpe, que Jairo, hayamos tenido alguna disputa anterior, ¿puede manifestarse? claro, por supuesto, justamente.
Si, por ejemplo, he tenido alguna diferencia con este fiscal y resulta que una diferencia de opinión al punto en que elevamos las voces más allá de lo prudente, o dígame usted, pues, ¿qué otra cosa podría ser algo que lo saque de las casillas? Como digo, una disputa anterior puede ser también, ya han tenido un antecedente con un conflicto anterior. Claro, claro, exactamente, sí. Y si tiene cómo probarlo, por ejemplo, un testigo que haya estado presente y que, por ejemplo, en esa disputa hayan terminado amenazándose y mira, te vayas a ver conmigo, evidentemente que hay una situación de subjetividad que, por cierto, a uno le podrían hacer pensar que esa persona no va a ser suficientemente imparcial en el proceso sumarial. A mí Obvio. me ocurrió en un sumario en donde yo no estaba siendo investigada, pero tenía una fundada sospecha que podía eventualmente ser manipulado el sumario por razones políticas. Y me tocó recusar al fiscal que me estaba llamando a declarar. Yo finalmente declaré igual, era mi obligación funcionaria. Sin embargo, me reservé el derecho de recusarlo, fundado en que yo había sido fiscal en un sumario donde había propuesto una sanción en contra de esa persona. ¿Se dan cuenta? Al revés, al revés de lo que plantea Jairo. Este era un funcionario, lo voy a llamar así, XG, voy a dar los detalles para que se entienda bien, que había sido director de obras portuarias aquí en Arica. Y también porque el sumario ya debe ser de público conocimiento, está terminado, por lo tanto se puede hablar de él. Acuérdense que el sumario es secreto hasta que se termine y se aplica eventualmente la sanción. Y en este caso, el director había llamado a licitación el mejoramiento de la licera. La licera, que ahora está mucho más bonita que antes, bueno, no tanto en realidad, le falta harta conservación. Y si ustedes se fijan, tienen las luminarias, los postes de las luminarias son con energía solar. Entonces, la energía solar, el problema que tiene acá en el norte es que se llenan de polvo y se tienen que limpiar los paneles para que pueda absorber, por cierto, la energía solar y pueda funcionar en la noche, ¿ya? Entonces, se había establecido en la base de licitación que estas luminarias tuviesen unos ganchitos especiales, ¿ya? El poste, la luminaria, el gancho. ¿Por qué? Porque ahí normalmente se posan los pajaritos y lo que hacen es echar a perder la luminaria. Entonces se estableció que era un tipo de luminaria la que se tenía que comprar y esa luminaria no se encontraba en ningún lado. Entonces este director se le ocurrió cambiar por siguiente sí esa luminaria, pero sin los procedimientos administrativos correspondientes. Trajo unas luminarias de España, significó que el contrato se atrasara, se causó un perjuicio a la empresa, entonces él no actuó de manera diligente. Y todo esto se comprobó en el sumario que llevé adelante y por lo tanto propuse sanción. Y luego, las vueltas de la vida, yo ya había salido del Ministerio de Obras Públicas, me encontraba trabajando en otro lugar y me llaman a declarar por un convenio de hacía como 3 años atrás que se supone había tenido que firmarse y no se firmó, y entonces preguntaban qué había hecho la fiscal al respecto. Y por supuesto se trataba de un convenio del cual yo jamás me había enterado que había existido y que a mi juicio no tenía ninguna responsabilidad administrativa comprometida. Pero, dada la circunstancia, yo alegué, más bien argumenté, que en el evento en que fuera se intentara formulárseme cargo, yo apelaba a la recusación del fiscal por la situación de yo haberlo sancionado en un sumario anterior. Y claro, o sea, ¿cómo podría uno pensar que alguien es absolutamente objetivo y ecuánime si está juzgando a alguien que le quiso aplicar una sanción? Yo creo que el santo de los más santos no más podría hacerlo, pues, ¿no? Así es que
preferí asegurarme y entonces argumentar y decir, el fiscal la verdad es que no tiene suficiente una actuación ecuánime que permita asegurarme a mí que va a ser ¿cómo se llama este objetivo en la ponderación de los hechos. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo podríamos alegar esta enemistad manifiesta o falta de ecuanimidad. Ahora, ¿qué pasa con eso? Normalmente se presenta, el fiscal se tiene que abstener de seguir investigando y tiene que esperar a que su jefe superior, aquel que lo nombró, resuelva la recusación. Dice, ¿aquí tiene algún efecto inmediato la recusación? Sí, que no puede realizar actividades o diligencia investigativa. Salvo aquellas que no pueden paralizarse porque comprometen el éxito de la investigación. Son las que normalmente ya están iniciadas. Por ejemplo, el envío de un oficio solicitando una determinada información, eso tiene que continuar su curso. Pero el fiscal, una vez recusado, debe abstenerse de seguir investigando. Hasta que su jefatura resuelva si acoge o no la implicancia y por lo tanto si reemplaza o no al fiscal o al actuario que ha sido recusado. ¿Ya? Esto a veces tiene sus pros y sus contras, porque, como decíamos, la administración pública es jerarquizada y tiene cláusulas o poderes exorbitantes, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los procedimientos bilaterales, es decir, en los contratos. El Estado está por allá arriba y el ciudadano está por acá abajo, y entonces se han creado todas estas normas para, en el fondo, contener el poder del Estado y hacerlo lo más ecuánime y justo posible, ¿ya? Que no dejar al ciudadano o al funcionario, en este caso, en indefensión. Y por lo tanto, entonces, en el evento de que se acredite que el fiscal cumple alguno de los requisitos o cumple alguna de las causales que se establecen en el artículo que vimos en la lámina anterior, entonces debe designarse un nuevo fiscal o un nuevo actuario. Ahora, eso es respecto de la recusación. ¿Qué pasa si el actuario o el fiscal puede sentir que no va a tener la ecuanimidad o la objetividad suficiente para llevar adelante la investigación? Puede decir, no, yo no voy a ser lo suficientemente objetivo en esto, o no tengo las competencias, y por lo tanto se declara implicado. Puede declararse por alguna de las causales mencionadas en el artículo 133, que fueron las que vimos anteriormente, o por algún otro hecho que a su juicio le resta imparcialidad. Ahí es al fiscal a quien se le da una mayor libertad para declararse inhábil para poder hacer la investigación, porque considera que quizás no es que no tenga una amistad íntima, pero sí una buena relación con la persona que se está investigando y por lo tanto tenga tal nivel de simpatía que no pueda llevar adelante la investigación. O por ejemplo que en realidad no llegue al segundo grado al tercer grado de consanguinidad o al segundo grado de afinidad, sino que al cuarto o al quinto, es decir, igual es pariente, por lo tanto, efectivamente, de todas maneras, es un primo lejano, pero con el que se crió y por lo tanto tiene una gran cercanía y eso definitivamente le resta imparcialidad. Podría ser también que considere que no está de acuerdo con la instrucción del sumario y que son otras las medidas que se pueden tomar. En fin, el fiscal tiene la posibilidad de implicarse, es decir, de declararse inhábil para investigar siempre y cuando también tenga suficientemente justificado su argumentación. Y esto es importante porque en general muy pocas personas, casi nadie en realidad que no sea abogado, quiere hacer sumarios administrativos. Y en efecto, la ley permite que pueda hacer cualquier funcionario, no es necesario ser abogado. Se le da el nombre de fiscal instructor o fiscal administrativo, pero no es abogado. Entonces,
Hay algunas personas que tienen más habilidades, que les gusta, tienen más experiencia también y tienen ese ánimo de investigación, o por último entienden que es importante para el servicio llevar adelante esta gestión. Pero la regla general es que a muchos no les gusta, es una carga adicional, bien injusta. Disculpen el ruido ambiente, porque es accesoria a las muchas otras actividades que uno realiza como funcionario. Es decir, yo fiscal, si soy designado fiscal, no dejo de tener que cumplir con mis otras obligaciones como funcionario público. Así es que muchos buscan la manera de alguna manera, sacarse la obligación de tener que hacer el sumario. Pero eso siempre está determinado por lo que diga la autoridad. Y si la autoridad dice que tiene que llevar adelante, lo tiene que hacer, como una obligación también funcionaria. Ante una recusación aceptada, ¿hay que notificar al sumariado? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que se nombre un nuevo fiscal o actuario, el sumariado, la persona inculpada a quienes se está investigando, debe conocer el nuevo fiscal para eventualmente también poder aplicar nuevamente una causal de recusación. ¿Sí? Porque yo tengo, y es parte de la garantía del debido proceso, de llevar un procedimiento adecuado, ajustado a estándares de justicia y de debida defensa también, que entonces yo conozca quién es el nuevo fiscal y eventualmente, si a mí me parece, o si tengo antecedentes suficientes para decir que no es imparcial, volver a recusar. Lo mismo pasa con el actuario. Y esto es importante tenerlo presente porque ha ocurrido que algunas veces se les olvida a los fiscales notificar de estos cambios y continúan con el sumario hasta la formulación de cargo y resulta que cuando van a notificar al pobre funcionario, al pobre y triste funcionario, como dice el meme, el funcionario recién se viene a enterar de que era otra persona la que está investigando. Y entonces uno podría ahí arguir una falta o una falta al procedimiento de tal gravedad que lo invalida y por lo tanto tiene que retrotraerse el procedimiento administrativo, es decir, volver a foja cero, se podría decir, ¿no? O por lo menos al momento en que hay cambio de fiscal y por lo tanto que todas las diligencias realizadas por ese fiscal que no notificó al inculpado quedar sin efecto. Y eso pasa, entonces, lo que ocurre acá con este tipo de procedimientos, como también pasa en materia de procesal civil y procesal penal seguramente, bueno, los laborales también, es que muchos abogados se especializan en los truquillos legales para poder invalidar un procedimiento, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha tocado procurar llevar adelante causas en tribunales, teniendo presente que ya tienen jus postulandi. En las actuales circunstancias quizás es un poco difícil, ¿no? Porque estamos en pandemia todavía. Creo que recién se están activando los tribunales. No estoy segura, la verdad, yo no litigo, así es que sé que funciona, pero porque de hecho estuvieron mucho tiempo sin funcionar con los procedimientos detenidos. Pero actualmente no estoy muy clara de si se puede acceder, no, tengo la impresión de que sí en realidad, ¿no? Que acceder a los procedimientos por vía online, a través de la tramitación electrónica. Sí es así, ¿no? Pero bueno, el punto es, como les digo, que, y la verdad es que tengo estos racontos porque en realidad me acuerdo de la época de cuando me tocaba procurar o hacer las clínicas, y eso hace muchos años atrás, donde el sistema judicial era muy distinto al actual. Entonces, claro, lo que uno hacía, o los abogados, hay algunos tipos de abogados, se especializaban en
que se les llamaron los abogados procesalistas, ¿no? Aquellos que eran capaces de generar incidente tras incidente, enredar la madeja desde el punto de vista procedimental, para que finalmente decayera la intensidad de la investigación en un proceso penal o el derecho que se alegaba en un proceso civil, ¿ya? Y en materia administrativa pasa algo más o menos similar, que es que una vez que el inculpado es notificado, por ejemplo, de cargo, para aplicarle una sanción, normalmente corren desesperados a buscar un abogado que tiene que en 2 o 3 días enterarse de toda una investigación que puede llevar más de un año. Se pide la copia del expediente y empieza a leerlo y empieza primero a buscar si existe algún vicio de legalidad en el procedimiento, ¿ya? Y uno de esos podría ser el que comentábamos recién, que era que no se hubiera notificado al inculpado del el cambio de un nuevo fiscal. Y que por esa razón ha quedado en un estado de indefensión tal que todas las acciones o las actuaciones y las investigaciones realizadas por el nuevo fiscal no tienen valor legal alguno. ¿Por qué? Porque yo no he tenido la oportunidad como inculpado de recursar al fiscal nuevo, ¿ya? No es ni siquiera que lo haga, no es ni siquiera necesario haber tenido causa, sino que es simplemente el derecho a conocer el nombre del fiscal para eventualmente ejercer un nuevo derecho, ¿ya? Eso. Y luego entonces hablábamos de estas etapas, que la más importante es la de investigación, que dura 20 días hábiles, donde el fiscal tiene amplias facultades para realizar investigación y los funcionarios están obligados a prestar la colaboración que se les solicita. Por ejemplo, normalmente citar a ser declarado. Y yo como fiscal necesito la declaración de una persona que ya no trabaja en Arica, sino que fue destinada a Temuco, entonces pediré la designación de un fiscal ad hoc, como conversábamos ayer, para que esa persona pueda ser llamada a declarar y yo poder tener la declaración. ¿Qué otro tipo de amplias facultades? Ir al lugar de los hechos, verificar la documentación que se ha utilizado durante un proceso licitatorio, si se está investigando aquello. Una vez nos pasó a nosotros que teníamos que investigar en la siguiente obra. Chile tiene tratados internacionales con Bolivia y Perú, ¿a propósito de qué? De la anexión de este territorio en el que vivimos, Arequipa y Parinacota, Tarapacá también, y hasta Antofagasta, y que se traducen en ciertas obligaciones que están contenidas en los tratados de 1929 y 1904, ¿no es cierto? En el caso del Perú, 1929, Chile se obliga a ciertas cosas, entre esas, a tener el famoso Cristo de la Paz, mirando para no sé dónde, todavía no lo tengo claro, y que fue materia de una larga discusión, sepan ustedes, y además de tener un muelle al servicio del Perú. Dentro del puerto de Arica hay varios muelles y hay uno que es el número 7. Ese muelle está al servicio de las naves peruanas, que pueden recalar y bajar sus contenedores, sus materiales de transporte, sin pagar nada, ¿ya? Parte de la obligación, igual también como ocurre con Bolivia, pero en este caso es respecto de un sitio en particular que se llama Muelle 7 al servicio del Perú, y que incluso hasta capaz que lo vea desde acá. Tengo una vista hacia los astilleros en esta oficina. Bueno, este muelle que Chile tiene la obligación de la mantención de la superficie, de la superestructura. No, perdón, de la infraestructura, de los pilotes, ¿ya? Lo que soporta el muelle. Y el Perú de lo que está sobre la estructura, es decir, el pavimento, los contenedores, las casamatas, las construcciones, ¿ya? Y normalmente hay fugas de agua, ahí tiene que partir Chile a pagar la cuenta en aguas del altiplano, tiene problemas de
y no es chiste, tiene problemas de mantención de los pilotes del muelle, Chile tiene que utilizar a su Dirección de Obras Portuarias para mantenerlo. Y ocurrió que hubo una obrita que se quiso hacer que se llamaba de recubrimiento de estos pilotes. Y resultó que, por supuesto, la obra no salió bien cuando al momento de explotarla, porque era un recubrimiento con una estructura eléctrica. Creo que alguna vez se lo expliqué. Si es que se lo expliqué, me avisan para no estar contando la historia de nuevo. Pero en definitiva lo que ocurría ahí es que el fiscal que venía de Santiago y la fiscal, que era yo, que estaba viendo un tema paralelo, nos fuimos a tener que constituir en el lugar. Y tuvimos que pedirle permiso al encargado, que era un funcionario del gobierno peruano, para que nos dejara entrar y revisar las instalaciones para, junto con el director de obra, junto con el inspector fiscal que había estado en la ejecución de la misma, nos pudieran explicar qué había salido mal, qué tapones se habían saltado, por qué se había quemado la infraestructura eléctrica que se supone iba a darle un mejor soporte para evitar la corrosión de las aguas de sus pilotes. Y ese es un tipo de facultades bastante amplias, si lo ven desde la perspectiva del fiscal, de ir a verificar qué pasó y establecer esto como una verdad procesal. Y se levantó un acta donde todos firman, nos constituimos en el muelle número 7, con la presencia del inspector fiscal, el señor tanto, con la presencia del director regional, el señor tanto, y se pudo llegar a determinar que las obras no estaban en buenas condiciones porque tenían corrosión de tal o cual naturaleza, sacar fotos, adjuntarlas al expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que efectivamente, dependiendo del tipo de investigación, y estas son por cierto bastante entretenidas, uno tiene que llegar a hacer ese tipo de diligencias que son bastante poco habituales, pero que tienen que ver con el tipo de investigación que se está haciendo, ¿ya? Ahora, en cuanto a los plazos, ¿cuánto plazo tiene para investigar? 20 días hábiles, al término de los cuales se declara cerrar la investigación y se formulan cargos, o se solicita el sobreseimiento como lo había señalado anteriormente. Ahora, estos 20 días hábiles pueden ser ampliados por otros 20 días más y por una segunda vez, es decir, hasta completar 60 días hábiles. Ahora, ¿se cumplen esos plazos? Yo diría que la mayor parte de las veces no. Casi siempre se solicita la prórroga y casi siempre hay diligencias pendientes o el fiscal está tan atareado, tan complicado por otras materias, que no logra terminar la investigación y por lo tanto se pasan de los meses, de los 3 meses, incluso pueden llegar a pasar años cuando se trata de sumarios sumamente complicados. No es lo ideal es que efectivamente se cumpla el plazo, porque la responsabilidad de las personas y sobre todo en situaciones de corrupción, por ejemplo, que son las más graves, ¿no? Por ejemplo, un inspector fiscal que se hizo de ciertos dineros dentro de una obra, pidiéndoselas al contratista para aprobarle ciertos estados de pago. O, por ejemplo, cuando no se dio estricto cumplimiento al deber de vigilar que la obra se ejecutara de una manera correcta, como en el caso que les comentaba recientemente, a medida que va transcurriendo el tiempo, la responsabilidad se va difuminando, ¿no? Se va diluyendo. Lo que al principio parecía algo como muy grave, a la vuelta del año uno lo ve y dice, pucha, no es tanto. Ahora, en este caso en particular sí, por cierto, porque incluso significaba que Chile estaba en incumplimiento de una obligación de un tratado internacional. Ahí sí que estábamos en problemas. Pero si se hubiera tratado, por ejemplo, de una plaza o del arreglo de una calle, estando dineros fiscales comprometidos, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Es lo mismo? ¿Tiene el mismo sentido
aplicar la sanción dentro del plazo de los 60 días a los 2 años de cuando ha ocurrido la situación. ¿Qué opinan al respecto? Voy a aprovechar de darme un descansito porque tengo un poco de sed. Díganme, chiquillos, ¿qué les parece? Ay. No estaba en Patricio, el alumno nuevo, que le había encargado que hiciera una tarea y no apareció. Avisó que no se iba a poder meter, sí, profe. ¿En serio? Mm. Pucha, no importa. Ojalá que nos veamos el próximo martes entonces. Ya. ¿Qué les parece a ustedes? Les acabo de hacer la pregunta. ¿Es lo mismo aplicar una sanción ocurrió los hechos en un plazo prudencial, no sé, por unos 6 meses a 2 años después? Don Gerson. No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y por qué no? Gracias, Paula, por el mensaje. Claro. Claro, después puede haber sido que el mismo funcionario logró que funcionaran los puentes del Caucao y lo estamos sancionando por este problema acá en Arica. ¿Se imaginan o no? No sé, pensando en las cosas que podrían ocurrir. La Paula dice, hay que distinguir. ¿Por qué habría que distinguir, doña Paula? A ver, explique. Paula, ¿por qué crees que habría que distinguir? ¿Qué habría que distinguir en primera instancia? Ah, ya, perfecto, debe tener problemas de conexión. Dice, depende del caso, porque hay casos que prescriben y otros que no. Claro, sí, efectivamente, en materia administrativa general la prescripción se da no por el transcurso del plazo, de los plazos, perdón, el transcurso del plazo administrativo para ejecutar el sumario, porque esos son plazos no fatales, sino que por la prescripción de la acción disciplinaria, ¿ya? El plazo que yo tengo para aplicar la sanción, que son de 4 años una vez que se ha cometido la acción. Y claro, yo creo que efectivamente ocurre que lo ideal es, por cierto, cumplir los plazos en tiempos prudenciales, considerando la alta carga que tienen los funcionarios públicos y lo difícil que es llevar adelante un sumario. O sea, qué difícil es tener que primero acusar a alguien de algo y luego proponer una sanción respecto de esa misma cosa, comprobada, por cierto, a esa misma persona. Pero efectivamente hay casos en donde, no sé si justificadamente, pero se puede entender que haya una mayor dilación porque el proceso en sí mismo es complejo. Me tocó un sumario también en el Ministerio de las Públicas respecto de funcionarios que eran parte de asociaciones gremiales que acusaban a Maire en otra región, no acá. Y claro, y acusaban de maltrato, y para los funcionarios que son dirigentes gremiales, ellos tienen fuero, entonces es como más sencillo, por así decirlo, más fácil decir
yo la acuso porque es una persona que no saluda cuando entra, o que da las órdenes de una manera muy impropia, porque es brusca, porque no es considerada como cierto funcionario, y una serie de hechos que fueron relatándose a medida que iba tomándole declaración a estas personas. Y, y efectivamente el proceso en sí mismo duró mucho tiempo, mucho más allá de los 60 días. Primero porque había que tomar la declaración a ambas partes. Segundo porque eso era que tenía que trasladar a otra región, era la región de Tarapacá, y para efectos de ser lo más imparciales posible, entonces dijeron que vaya la fiscal de Erika Marina y se traslade, y por cierto, entonces eso hace también que se dilate a veces el procedimiento. Y porque además el periodo de convicción, o sea, el periodo en que uno reflexiona para hacerse la convicción también es súper complejo. O sea, uno tiene que sentarse y no solamente a revisar los documentos, leer las declaraciones y hacerse la idea qué pensaba o qué pasaba con la persona que se sentía afectada por el maltrato, o la misma que era acusada de maltrato. Entonces, por ejemplo, la directora me decía, no, lo que pasa es que yo reprendí a una funcionaria que se fue a Santiago a hacer un seminario, y resulta que apareció durante el seminario, se fue al mall a comprarse ropa. Entonces uno se pone los zapatos de ella y dice, claro, sí, pues, es totalmente impropio, e incluso también debería ser objeto de una sanción, que la funcionaria aprovechara su estadía pagada con fondos públicos para ir a molear, como ella calificó en ese momento. Entonces, claro, a veces se producen situaciones donde uno tiene que reflexionar y estudiar muy, muy a fondo para poder aplicar una sanción justa. Durante este fin de semana yo estuve viendo algunas películas, y vi una película bien interesante que me gustaría ver si ustedes la pueden revisar. Por lo que acabo de mencionar, por esto de la reflexión, de cómo aplicar una sanción, y por la recusación y las presiones y todo, que se llama Amistad. No sé si ustedes han oído hablar de esta película. ¿No? Es una película que está en Netflix, si mal no me, si mal no me equivoco, y no sé si estoy poniendo bien el nombre, pero parece que me estoy equivocando. Y este teclado además está súper malo. Profe, la película Dígame. como de tipo antigua, así Sí, como con vestimenta clásica. sí. ¿La ha visto? No, acá la investigué y pues ya por los actores que salen voy a verla entonces. Se llama película Amistad, de Steven Spielberg. No sé si está Spielberg, no sé si está bien escrito en realidad. Y es una película que trata, Sí, esa yo misma todo es. esto soy fanática de La Ley y el Orden, aprendo mucho de procesar penal en esa serie. Es súper buena, verla también. En donde se analiza el caso de unos esclavos africanos que son reclamados por la corona española, porque estos esclavos se insurrectan en el barco que los llevaba hacia América para venderlo, y son rescatados, entre comillas, por un navío militar de la Armada, no militar, de la Armada estadounidense. Entonces se produce un conflicto jurídico entre si deben ser devueltos, si son hombres libres primero, porque no habían nacido en cautiverio, y por lo tanto debía dárseles la libertad, o si eran esclavos y por lo tanto tenían el tratamiento de cosas. Y que fue un conflicto que de lo civil pasó
no, perdón, de lo penal pasó a lo civil, finalmente terminó en una cuestión de carácter constitucional. Y ahí, bueno, es bastante efectista la película, hay que decirlo, es como bien emocional. Ahí Steven Spielberg, junto con otras películas como La lista de Schindler y otras cosas, utiliza mucho, ¿no? Ciertos efectos para causar emoción pero en el espectador, pero también hay elementos, creo, jurídicos, que están presentes y que son muy importantes al momento de, primero, investigar un proceso penal en este caso, que luego se transforma en civil. Y claro, pues aquellos que abogaban por la libertad de esas personas de color, de piel negra, no estaban muy contentos con ese argumento, pero finalmente funcionaba, jurídicamente hablando. La corte funcionaba. Luego el conflicto entre países, los tratados internacionales entre España y Estados Unidos, que decían, oye, si los esclavos son míos, devuélvanmelo. Y finalmente cómo se llega a una resolución que llega hasta las más altas instancias y que tiene que ver con, en el fondo, si hay derecho a tener esclavos o no, ¿ya? De acuerdo a la legislación de la época. Entonces, ahí hay toda una... Y es muy, muy interesante el personaje que hace un gran actor inglés, en donde él hace una reflexión a lo largo de sus intervenciones de cómo él cree que tiene que justificadamente liberarse de los esclavos africanos. Bueno, le estoy contando casi toda la película, pero lo importante ahí es ver si ustedes pueden verla, porque sin duda que hay reflexiones bien interesantes que uno puede extraer acerca de cómo llegar a, no solo argumentar, sino que a entender el sentido de la justicia, de la oportunidad, de los derechos fundamentales de las personas, y de cómo esto va definiendo una sociedad, ¿ya? Así que se las recomiendo. Capaz que hasta les pregunten una prueba por ella. No, no creo. Pero sí es una película muy bonita y yo creo que jurídicamente nos podría servir mucho también para entender de lo que estamos hablando acá, ¿no? Que son todas cuestiones súper procedimentales. Por ejemplo, el sumario es secreto. Nadie puede conocerlo, ¿ya? Y solamente es secreto, o secreto para todos, salvo hasta la fecha en que se formulan cargos. Y en ese momento deja de secreto, pero solo para el inculpado y para el abogado que asuma su defensa, es decir, para aquellas dos personas que una ha sido afectada y la otra lo representa si es que hay abogado de por medio. ¿Ya? Bueno, son las 20 horas, es un tiempo razonable para dejarlo hasta acá, ¿no? Vamos a ver cuántas láminas nos quedan de todo esto. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos cansados? Yo estoy un poquito cansada. Cansado, profe. Sí, me imagino. ¿Cómo ha estado? ¿Tiene muchas clases en el día? No, hoy día no, hoy día tuvimos la prueba penal, lo suspendieron porque el profesor está enfermo y con usted ahora aquí fue online. Ah, ya, bueno, pero tuvieron una prueba y eso siempre es súper, súper agotador. Entonces terminaremos esta clase señalando que una vez que el sumario es secreto y deja de serlo hasta la formulación de cargos, en cuyo caso solamente pasa a ser público para el inculpado y para su representante. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se produce el cierre del sumario. Se dicta un acto interno, que es un acto administrativo, por cierto, que dice cierre de sumario. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que les menciono, en donde se establece los vistos, como se darán cuenta, lo dispuesto en el artículo tanto, el DFL 29, que fija el texto refundido, ordenado, sistematizado de la ley 18.834, que es el estatuto administrativo, y encontrándose agotada la investigación, declárese cerrado el sumario. Y a continuación dice, formúlese los cargos que resulten del mismo, si fuere procedente. Normalmente, esto es solo cierre de sumario, no es formulación de cargo, así que quede claro. Entonces, normalmente uno ordena, téngase por cerrar el sumario, formúlese cargo si procediera. Esas son las dos
instrucciones que da con esta actuación. Y después viene la formulación de cargo. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo va desde el cierre de la investigación, si es que se solicita el sobreseimiento, porque dice no hay responsabilidad administrativa que podría ocurrir, o se produce la formulación de cargos. Vamos a quedar hasta acá entonces. ¿Alguna duda, consulta? Profesora, yo tengo una duda. Dígame. Es que por regla, o sea, en el sumario entonces se extinga a los 20 días por regla general, ¿o no? No es que se O- extinga, es que se establece como plazo para poder investigar esos 20 días, pero se pueden solicitar una ampliación por otros 20 días más y una segunda oportunidad por otros 20 días más. Ahora, el punto es que los plazos no son fatales, por lo tanto yo podría pasarme incluso a esos días y seguir investigando hasta incluso por un año o por más tiempo, pero lo ideal es que se cumpla el plazo de los 20 días. Pero mi pregunta es que por regla general la investigación dura los 20 días solamente o casi nunca o casi siempre en realidad se aplaza. Casi siempre se aplaza. Yo no creo que, no recuerdo un caso, de verdad, y cuando era fiscal de obras públicas me tocaba no solo hacer un sumario, sino que revisar los sumarios de los otros servicios. No recuerdo uno en donde se haya cumplido el plazo de los 20 días. Ah, ya. Casi siempre se aplazan. Puede aplazarse, no sé, pues por 30 días más o por 5 días más, pero no recuerdo de verdad uno en donde se hayan cumplido los 20 días de investigación. Y ahora, ese es el punto además, porque se nombra al fiscal, se lo notifica un día, 2 días, el fiscal se constituye, acepta el cargo y a partir de ese momento recién empiezan a contar los 20 días. Y luego de esos 20 días, cerrada la investigación, tiene 3 días para formular cargos. ¿Ya? Y luego, formulados los cargos, se notifican, lo vamos a ver más adelante. El inculpado tiene 5 días ampliable a 10 días para contestar y puede pedir término probatorio, que podrían ser 10 o 20 días. Y luego de toda esa etapa viene la dictación de la vista o dictamen final, que el fiscal tiene un plazo de 5 días para emitir. Entonces se dan cuenta que no son solo los 20 días, los 20 días son solamente para investigar. Y por eso se hace un poco confiable, digamos, esto de la responsabilidad administrativa, en el sentido de que realmente se vaya a aplicar en tiempo oportuno, ¿no? Porque siempre se habla cuando se ha visto en la tele, y se hará un sumario administrativo. Cuando hay algún escandalillo por ahí, por corrupción, y en realidad ese sumario es toda una complejidad, es todo lo que estamos viendo ahora, pues la posibilidad de recursar, de cómo se llama de si fijó o no fijó el domicilio, de hacer la notificación de manera adecuada. Entonces, como ven ustedes, cuando escuchen en la tele la próxima vez, y haremos un sumario administrativo para ver qué pasó con esta situación en el Ministerio del Interior o en el que sea, ya sabrán que es algo que tiene hartas complejidades y que no siempre logra el objetivo de hacer justicia, por así decirlo, desde el punto de vista de lo administrativo. Lo ideal para mí es que ojalá hubieran en realidad tribunales de lo contencioso administrativo, tribunales imparciales que tuviesen solamente la responsabilidad de llevar adelante estos procesos y no tener que estárselo entregando a uno que otro funcionario porque tiene una, cual más, cual menos habilidad para investigar. Parece que es una forma bien precaria en realidad de aplicar estas sanciones, ¿no? O de velar por el debido cumplimiento de la función pública.
pero eso es lo que tenemos y hay miles. Yo les puedo decir, cuando yo me fui al Ministerio de Obras Públicas, se contaban alrededor de 600 sumarios en curso, cual más, menos difícil, lo que no era un gran número considerando que son 8.000 funcionarios los que trabajan en el MOP. Y en la Municipalidad de Arica, en algún momento esto lo supe porque mi marido trabajó ahí, habían 2.500 sumarios en investigación en paralelo. 2.500 sumarios, imagínense. Muchos más de los que tendría el Ministerio de Obras Públicas que está a lo largo del país. ¿Tendría algún sentido tener tal cantidad de sumarios? Por eso también no es solo importante el hecho en sí mismo de la investigación, sino que la ponderación si en realidad vale la pena o no hacer un sumario. Si los hechos son de tal gravedad que necesariamente debe hacerse un sumario. Eso también es súper importante. A ver si lo conversamos un poquito más la próxima clase. Ya chicos, ¿dudas, consultas? Aquí dejamos de No, grabar. profe, quedó todo claro. Muchas gracias. Nos veremos. Recemos que no haya ninguna urgencia el próximo martes Recording y por lo stopped. tanto puedan verlos en persona. Chicos, nos Ya, profe, vemos. que esté bien. Chao. Cuídense Que esté bien. muy bien, chao, que le vaya bien. Cuídese, que esté bien. Chao, profe.